Why are you gay? ¿Habéis visto cómo estos días, desde la Podemia, con la complicidad del Partido Socialista, para tapar un poco sus casos de máximos abusos y todas estas historias, han decidido iniciar una campaña, ¿vale? Una huida hacia ninguna parte, señalando a Adolfo Suárez. Es un plan perfecto, sin fisuras. Señalando a Adolfo Suárez como un supuesto violinizador, ¿vale? A partir del testimonio de una señora que afirma que fue víctima de Adolfo Suárez hace 45 años. Recordad que Adolfo Suárez lleva 11 años caputo, ¿vale? Es un señor que al final de su vida además tuvo Alzheimer. Y ahora han esperado a 2025 para que apareciese una denuncia que unos intrépidos y valientes periodistas, esto es lo que nos decía Pablo Iglesias, ¿no? Que habían tenido el valor, los de Canal Red, junto con los de Infolibre, de sacar una denuncia que era, no sé, un gran clamor social para hacer justicia hacia esta señora que decía que ha tenido que vivir revictimizada ante cosas tan terribles como, por ejemplo, que el aeropuerto de Barajas se llame Aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez, lo cual no ha hecho sino que violentarla cada vez que la pobre iba a coger un avión, ¿no? Es un gran muñeco, ¿sabes? El tamaño del muñeco es grande y ya contamos el otro día que esperamos que la familia de Adolfo Suárez tome medidas y denuncie a las personas que ahora mismo, en nombre de la justicia social y de la hermana Yo Sí Te Creo, ¿vale? Están ensuciando el nombre de este señor y que reclaman y exigen, ¿no? Que toda su obra y que todo su legado sea absolutamente ocultado y cancelado, en tanto este señor sería una muy mala persona por agresor, ¿no? No hace falta juicio, tenemos un testimonio y el testimonio vale más que cualquier otra cosa. Han salido testimonios y han aparecido el testimonio de alguien en internet que afirma, oh sorpresa, que la denuncia que le han puesto a Adolfo Suárez está interpelada por una chalada que ya venía denunciando en falso por cosas similares al personal a lo largo de su vida, que ya ha venido haciendo esto. O sea, que no sería la primera vez que este personaje aparece y no sé quién fue la persona que denunció anteriormente, pero parece que es algo que hace habitualmente. Vamos a leer este testimonio y vamos a regodearnos en el más que posible hecho de que esta gente no solo esté haciendo el ridículo, sino que esté dando pábulo a una señora desequilibrada para ensuciar la memoria de Adolfo Suárez simplemente para vehicular su ideología en pos de, pues eso, la caída al abismo a la que se dirigen. Pablo Iglesias hablaba de lo valiente, ¿no?, que habían sido por sacar la noticia en cuestión, no como los periodistas que no se habían querido hacer eco del testimonio de esta chalada que estaría denunciando en falso a Adolfo Suárez. La noticia sobre la denuncia contra Suárez habla también del periodismo en España. Fueron dos periodistas jóvenes y feministas, Irene Zugasti, de Canal Red, y Isabela Rodríguez, de Infolibre, las primeras que firmaron piezas de información Cortina de humo simplemente. que el país tenía desde hace un año. También que habla del periodismo en España, porque esta información la tenía el diario El País desde hace 13 meses. Esta víctima estaba asesorada por algunas abogadas y Víctima asesorada, nene. algunas periodistas, y llegó un momento ya en el que estaban muy enfadadas y lo que hicieron fue, bueno, pues darnos embargada la historia a una serie de medios de comunicación de izquierdas que éramos los únicos que estábamos dispuestos a contarlo. La información estaba embargada hasta ayer a las 6:30 de la mañana y al principio salen dos mujeres periodistas, Isabela Rodríguez de... Valientes mujeres periodistas que han querido poner el dedo donde nadie lo quería poner. Infolibre. A lo mejor había razones por las que los del país no querían mojarse del todo con esta historia. Es posible, ¿no lo habéis planteado? Que a lo mejor el país no lo veía claro. Irene Zugasti. Las razones por las que el país a lo mejor no lo veía claro. De Canal Red, que firman una pieza en Diario Red y otra una pieza en Infolibre, contando una historia muy documentada. Una historia súper documentada. Pablo Iglesias está esperando a que Monedero se muera y pasen 30 años para denunciarlo. Sí, a ver, a mí me gustaría que esa vehemencia y ese señalamiento se hubiese hecho también con Juan Carlos Monedero desde un medio como Canal Red, donde creo que no hicisteis ningún especial sobre las acusaciones muy documentadas
que aparecieron sobre el que antes fuera ex colaborador y fundador de Podemos, por lo que sea. Y muy trabajada. Y poco a poco van pasando las horas y ya van entrando otros medios de comunicación. Sí. Y hoy, por suerte, la televisión pública está hablando de esto. Por suerte, la televisión pública. No, yo creo que no ha sido suerte, Pablo. Yo creo que tú también lo sabes, creo que ha sido conveniencia. Creo que la manera que ha tenido de rescatar la televisión pública el caso de Adolfo Suárez ha sido un poco para cubrir las espaldas al Partido Socialista con los continuos casos de acoso sexual que les estaban saliendo, para, como Marta Nebot nos explicó el otro día, darnos a entender que esto no es una cuestión del Partido Socialista, sino que, fíjate, afecta a todo el mundo, hasta el bueno de Adolfo Suárez. Que es un tema enormemente importante. Claro. Pero yo quiero poner en valor el trabajo de periodistas jóvenes. Buah, intrépido. O sea, mucho valor tiene ese trabajo, claro. Mujeres, periodistas feministas, periodistas que trabajan en medios independientes, que han tenido el valor de poner su firma en una pieza pues que está señalando a una figura mítica de la historia de España, y esto, antes de que el feminismo estuviera fuerte, no existía. A ver, que no exista el hecho de que alguien de repente pueda salir de la absoluta nada y decir Pepito fue un violador y todos unánimemente nos lo tengamos que creer simplemente porque lo está diciendo esa persona que ni siquiera se está exponiendo, es decir, ni siquiera sabemos quién es el individuo o personaje que está diciendo estas cosas. No es una cuestión de que hayamos evolucionado es una involución. Es una involución. Es decir, que tengamos que creer acríticamente las denuncias y los señalamientos que hacen personas anónimas hacia gente que en este caso lleva muerta 15 años, no es porque como sociedad no estuviésemos preparados para la verdad. Es porque tenemos unos cimientos y no sé, ¿sabes? Y una conducta civil lo suficientemente desarrollada como para entender que estas especies de cazas de brujas post-mortem, autos de fe automáticos, no son recomendables para poder tener una coexistencia pacífica. Son temas tan delicados y escabrosos que no sé cómo no les da vergüenza. Gracias por los bits. Se la pela, tío. Se la pela. O sea, son parásitos, son bacterias, son aves carroñeras. Es algo absolutamente demencial. Y ahora vamos a ver lo que sabemos de la denunciante, que es para mear y no echar gota. En el país determinadas cosas no se querían escribir, y en los grandes medios de comunicación hay cosas que todavía no se pueden escribir. Y si hoy estamos pues en uno de los programas con más audiencia de la televisión hablando de esto, es gracias a mujeres como Irene Zugasti o como Sabela Rodríguez. Vamos a ver qué es lo que están hablando, ¿vale? Exactamente, y de quién estamos tomando total y absoluta veracidad, de qué testimonio estamos tomando toda la veracidad del mundo, como si fuese imposible que alguien se inventase algo parecido. Antonio Quirós Casado, ¿vale?, escribía el siguiente blog, que publicó además hace un día, que llamaba Adolfo Suárez y Ariadna. Ariadna es como Cristina Fallarás quiso bautizar de manera simbólica a la víctima que habría salido para denunciar a Adolfo Suárez. Y Antonio Quirós Casado resulta que ya tenía conocimiento de las andanzas de esta tal Ariadna antes de que saliese al espacio público, sin dar la cara, todo se ha dicho, antes de que saliese al espacio público para denunciar a Adolfo Suárez. Decía así: estupefacto me despierto hoy leyendo en la prensa, incluso oyendo en la radio, las declaraciones del affair entre Adolfo Suárez y Ariadna, el seudónimo con el que se presenta una señora que le acusa de haberla agredido sexualmente hace más de 40 años. No puedo por menos que hacer algunas reflexiones a este respecto, a más de remitir este escrito a cuantos medios de prensa se han hecho eco de tamaño desafuero. Hace ya unos cuantos años, al llegar a la oficina por la mañana, uno de mis colaboradores, hijo de un gran amigo, fue inmediatamente al despacho para decirme que no había podido localizar a su padre desde el día anterior. Intenté tranquilizarlo, pero obviamente le insté a que siguiera buscando por hospitales y cualquier otra posible ubicación donde pensara que pudiera estar. El misterio se resolvió pronto. Su padre había sido detenido la noche anterior cuando se dirigió a una comisaría a preguntar por la que entonces era su pareja y la hija de aquella, que llevaban varias horas desaparecidas.
El policía no solo no atendió al requerimiento de mi amigo, sino que lo detuvo de inmediato, ya que la Interfecta, la pareja de este señor, había cursado una denuncia contra él por una enorme retahíla de delitos sexuales cometidos. Este señor fue a la comisaría a preguntar por dónde... porque entendía que su mujer y su hija habían desaparecido, y resulta que habían cursado una denuncia contra él por una enorme retahíla de delitos sexuales cometidos, ¿vale? Ya las cosas empiezan a chocar y empiezan a alinearse con el caso de Adolfo Suárez, ¿vale? Retahíla de delitos sexuales cometidos. Yo me quedé de piedra porque conocía a mi amigo casi desde la niñez y sabía de la absoluta imposibilidad de que los delitos de los que se le acusaban se hubieran cometido. Pero daba igual, él permaneció las 48 horas de rigor en el calabozo y salió imputado por violencia de género. Ahí comenzó para él un calvario que rompió su vida para siempre. La que hoy se presenta como Ariadna y obtiene la credibilidad de los medios, lo llevó a la ruina económica, ya que contactó con clientes y proveedores de su empresa para darles cuentas de lo que su deteriorada cabeza había pergeñado como acciones de mi amigo. Pero no solo la ruina económica, sino que, además, contactó con todos los amigos comunes para relatar la misma situación. Obviamente, en un contexto como en el que nos movemos respecto a la sensibilidad que generan los delitos de género, mi amigo quedó arrinconado, marcado y procesado. Tuvieron que pasar algunos años para que en su defensa judicial, la psicóloga forense que el juez puso a investigar el caso determinara con todo rigor que la denunciante estaba más chalada que las maracas de Machín y que todo lo que había argumentado contra mi amigo era más falso que una moneda de 7 euros. Pero claro, el mal estaba hecho, la empresa de mi amigo prácticamente arruinada y su honor mancillado. Pues bien, Ariadna es la misma persona que hoy anda despotricando contra Adolfo Suárez. ¿Y por qué lo sé? Pues muy sencillo, porque por más que ella aduzca hoy en los medios que tras 40 años se ha atrevido a denunciar, en la documentación del juicio de mi amigo puede verse con nitidez cómo era un dato que ya aportaba la denunciante hace más de 10 años. Y bueno, ¿por qué cuento todo esto si al fin y al cabo la insania mental de esta sujeta y la honorabilidad de mi amigo ya quedaron demostradas judicialmente? Pues solo para lamentarme de que hoy decenas de medios de prensa saquen esto a la luz sin haber hecho ni el más mínimo contraste del dato que publican. Sí, esto es el maravilloso trabajo que decía Pablo Iglesias, que intrépidas feministas periodistas como Irene Zugasti y Isabela Rodríguez habían intrépidamente, audazmente sacado a la luz para que toda España supiese la naturaleza del personaje que sería Adolfo Suárez, en tanto una señora random que les está contando una historia, ¿vale? No puede sino decir la verdad y esto es la ley, ¿vale? Solo para lamentarme que hoy decenas de medios de prensa saquen esto a la luz sin haber hecho ni el más mínimo contraste del dato que publican. Sí, señores, este es el puto mundo que vivimos. La prensa llega cualquiera a contar cualquier milonga y si encaja con los asuntos que en ese momento pueden resultar beneficiosos, pues lo publican sin más. ¿Dónde está esa prensa que antes de sacar una noticia tenía que indagar realmente la veracidad de los hechos? Esto yo creo que tiene bastante que ver con la razón por la que El País había tenido aparcada la historia durante años. Yo creo que El País querían publicarla porque estaba en... Yo creo que les picaba el gusanillo al País, pero creo que El País ahora mismo tiene una denuncia bastante bien puesta por parte de Carlos Bermud por difamación y yo creo que a lo mejor no se querían meter en más líos y no veían claro lo de la Ariadna esta. Vete tú a saber, ¿no? Ya quedará para siempre en el mundo de internet el nombre de Adolfo Suárez asociado a las acusaciones de esta mujer. Como anécdota, puedo contar también que hace muchos años, en uno de mis trabajos de juventud, había un celador que todas las mañanas, cuando llegábamos a trabajar, me decía: «Joder, Antonio, ¿cómo la pasamos ayer? Suárez me dejó conducir su Mercedes y andamos por la M30 a 200 y no veas qué maravilla». Claro, yo le decía aquello de: «Tío, qué suerte, tienes ser amigo del presidente y que te deje conducir su coche». Luego nos tomamos un café y el tío hacía su trabajo como el que más, sin perturbación alguna. Su locura mañanera no perjudicaba a nadie, pero a él le molaba pensar que conducía el Mercedes del presidente. Pero al bueno de X no se le ocurría, como Ariadna, ir a la prensa a montar estos espectáculos. En fin, Ariadna ya tiene su minuto de gloria. Pero espero que la familia de Adolfo Suárez la demande y que los medios que han reproducido todo este desafuero tengan que retractarse y avergonzarse públicamente de una forma de trabajo que debería estar fuera de los usos de una prensa seria. Bueno, claro, llamar prensa seria a Canal Red, a Infolibre y ahora a Radio Televisión Española me parece
muy audaz. O sea, me parece como muy atrevido en diciembre de 2025 andar hablando con que Televisión Española es prensa seria, Infolibre es prensa seria o Canal Red es prensa seria. O sea, es exactamente lo putísimo contrario. A nada parecido a lo que podamos llamar prensa seria. Pero lo único que digo, y espero, es que efectivamente la familia de Adolfo Suárez, ¿vale? Utilice un putísimo ejército de abogados psicópatas asesinos para literalmente descuartizar vivos a todos aquellos que con a la estela, ¿no? O al rebufo del hermana yo sí te creo, de no estamos haciendo justicia, de no esto es periodismo feminista, hayan cogido esta historia, le hayan dado la veracidad que le han dado y la hayan utilizado de manera instrumental para tapar los desafueros del Partido Socialista, ¿vale? Y los escándalos que le están saliendo alrededor del acoso sexual al partido del gobierno. Simplemente. ¿Vale? Y que evidentemente toda esta gente quede en putísima evidencia. Y yo te lo digo, tío, o sea, cuantas más denuncias, cuantas más condenas reciba esta peña, tío, cuanto más fuerte sea el golpe y cuanto más desacreditado queden, menos ganas tendrán el día de mañana de coger a otra pirada que aparece de la absoluta nada, que señala a alguien de manera arbitraria y que todo el mundo, ¿sabes? Sin, yo qué sé, sin dudar un segundo, ¿sabes? Sin realmente empezar a contrastar o hacer un mínimo trabajo, de repente asuma que esta persona está diciendo la verdad simplemente porque a mí me conviene, simplemente porque a Televisión Española le conviene, simplemente porque al gobierno le conviene o simplemente porque a la Podemia le conviene para así cargar contra Adolfo Suárez, que es uno de los padres de la Constitución, y tirar abajo el régimen del 78, cuando ellos literalmente van a tener suerte si tienen representación en las próximas elecciones generales. Yo espero sinceramente que Podemos quede en el putísimo vertedero de la historia y que cuando esto más o menos explote y quede acreditado que la señora que ha denunciado a Adolfo Suárez es una putísima desequilibrada, esta gente pues se quede para los restos, que es donde deberían estar, ¿vale? Y a tomar por culo. Why are you gay?